Estamos bajo el tema Volvamos a los viejos tiempos. Vemos aquí, mis amados hermanos, una historia muy conocida, una historia que ya mucha gente lo tienen en poco. Amén, amén, amén. Ya mucha gente tienen esta historia en poco, poderoso Jehová. ¿Por qué digo que hay mucha gente que la tienen en poco? Aleluya. Porque estas iglesias son las iglesias de antes, pero en realidad son las iglesias de hoy en día. Pero ¿cómo así, mi amado? ¿Cómo así? Dios a través, poderoso Jehová, a través de esta palabra, nos está haciendo entender que Dios le está hablando al ángel de la iglesia. Vemos aquí que el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel? Por encima del pastor está Dios. Pero después de Dios está el pastor. El ángel de la iglesia es el pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras. Voy a comenzar suave con este mensaje. Amén. Jesús, en este tiempo, en esta época, poderoso Jehová, le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso lo bueno que hacía, las buenas obras que hacía, las buenas costumbres que hacían, para poder acercarse más a Dios, para poder acercarse, aleluya, más a su presencia. Pero vemos que había un problema. ¿Y cuál es el problema? Jesús hablando diciendo, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesús le estaba haciendo recordar todo lo bueno que hacían esta iglesia, todo lo bueno que hacían estos hermanos que estaban en esta iglesia. El pastor es el líder después de Dios. Y si la iglesia está descuidada, es por culpa del pastor. Si la iglesia está en descuido espiritual, la culpa la tiene no el hermano, sino el ángel. ¿Por qué? Porque para este tiempo el ángel era responsable de la condición de la iglesia. El ángel era la persona responsable de la condición de la iglesia. Y dependiendo de la condición de la iglesia, aleluya, el ángel tenía que amonestar a la iglesia a que se arreglara. Tenía que amonestar a la iglesia a que volviera a su primer amor, a que volviera a las primeras obras. Pero vemos aquí, mis amados hermanos, Jesús le hacía recordar todo lo bueno que hacía, primeramente, y luego le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está un problema grandemente, un problema muy grande. El problema es que hoy en día queremos ser reconocidos por lo bueno que hacemos. Queremos ser reconocidos, aleluya, simplemente porque tenemos un talento. Queremos ser reconocidos simplemente porque predicamos bien. Porque cuando predicamos, brotamos candela y fuego. Mis respetos a las personas, amén, a los pastores, a los ministros, los evangelistas, que Dios usa tremendamente para soltar esa palabra correctamente como se debe de ser predicada a la vida, a la iglesia. Pero hoy en día, Dios nos está haciendo entender que hubo un descuido espiritual en esta iglesia. Dios nos está haciendo entender, mis amados, que hubo un descuido. ¿Y cuál es el descuido?
que dejaron el primer amor. Tu primer amor no es tu esposo. Tu primer amor no es la esposa. Tu primer amor no son los hijos. Tu primer amor antes de los hijos, antes que la esposa, antes que el esposo, es Dios. ¿Por qué? Porque antes de nosotros estar aquí en la tierra, fue Dios. Será Dios y seguirá siendo Dios en primer lugar. El problema de hoy en día es que la iglesia, nosotros, no queremos poner a Dios en primer lugar. Ponemos otra cosa antes que a Dios. Ponemos otra cosa primero que Dios. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Idolatrando la casa de Jehová. Rebasa, quítale. Ya comenzamos. Siento candela en esta hora. Dios mío. Idolatrando la casa de Jehová. Gente idolatrando la palabra. Gente que están, aleluya, idolatrando la verdad. Y son gente que han cambiado la verdad por la mentira. Pero ¿qué pasó? Que hubo un descuido espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús le hizo entender a este pueblo, a esta iglesia, que dejaron su primer amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en vigilia? Que te quedaste en vigilia cuando no podías dormir en las noches. Alaba. Ya hay gente que están, aleluya, despiertos en las noches y no quieren vigilar. Aleluya. ¿Qué hacía Nehemías? Estaba con una mano trabajando y con los ojos velando. Trabajando y velando. Trabajando y velando. El problema es que hoy en día la gente quiere servirle a Dios como le da la gana. No queremos volver a los viejos tiempos. Antes se oraba, antes se ayunaba, antes se vigilaba, antes se predicaba la verdad. Pero ¿y ahora? Mi Dios a que yo le sirvo no cambia y sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Pero lo que pasa hoy en día es la iglesia que ha cambiado. Es el comportamiento de la iglesia que ha cambiado. Es la condición de la iglesia que ha cambiado. Jesús le hacía entender a este pueblo su condición. ¿Por qué? Porque yo me imagino, aleluya, me voy a poner en este escenario. Jesús le dio una oportunidad a este pueblo para que se arrepintiera. Pero el problema es, no lo hicieron. No se arrepintieron de sus malos caminos. No se arrepintieron de la mentira. ¿Y cuál es el problema de hoy? Que no queremos volver hacia la verdad. No queremos, aleluya, volver hacia lo que es y lo que está establecido por la palabra. ¿Por qué? Porque ya hay gente que no le importa la verdad. Ya hay gente que no le importa la verdad. No le importa la palabra. No le importa orar. No le importa vigilar. No le importa nada en estos tiempos. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te levante? ¿Cómo tú quieres que Dios te restaure? ¿Cómo tú quieres que Dios te levante si no hay oración? Si no hay una vida de búsqueda a Dios. Si no hay una vida de búsqueda a la palabra. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos, no podías orar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. Preferimos perder el tiempo en las redes sociales. Y no es que son malos. Pero la gente mal usan las redes sociales, alaba. La gente abusan de las redes sociales. La gente tiene el Facebook como idolatría. Amén, God bless you. La gente hoy en día tiene Instagram, Facebook, WhatsApp. Todas estas redes sociales como idolatría. Poniendo estas redes sociales en primer lugar antes que a Dios. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día queremos aparentar algo que no somos. Hoy en día la iglesia tiene que entender que es necesario volver
a los viejos tiempos. Y aquí se está viendo ahora quién realmente está apasionado por las cosas de Dios. Quién realmente, aleluya, está apasionado por su palabra. Poderoso Dios. Recuerda por tanto, uno, de dónde has caído. O sea, si ahora no puedes orar, es porque hubo un descuido que te impidió seguir orando. Si ahora no puedes ayunar, es porque antes hiciste algo que te alejó de la presencia de Dios, que te alejó de su presencia, que te alejó de su palabra. Si antes pudiste vigilar y ahora no puedes, la excusa barata de estos tiempos es porque no hay tiempo. No hay tiempo para orar. No hay tiempo de vigilar. No hay tiempo para orar, vigilar, ayunar, ni siquiera leer una porción bíblica. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. No sacan el tiempo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu condición en esta noche? ¿En qué condición tú estás viviendo ahora mismo? Estamos en los últimos tiempos donde la iglesia tiene que despertar, donde la iglesia tiene que abrir los ojos, donde la iglesia tiene que volver al primer amor, donde la iglesia tiene que dejar la changuería, tiene que dejar la poca vergüenza en la casa de Jehová. Porque con Jehová no se juega, con Dios no se juega. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y de poder. Entonces, ¿qué hacemos jugando con la iglesia? ¿Qué hacemos jugando iglesia? ¿Qué hacemos jugando con el Padre? ¿Qué hacemos jugando con Dios? Cuando con Dios no se juega. Es necesario volver. ¿Quieres ver cosas grandes en tu vida? Vuelve. ¿Quieres ver progreso en tu vida? Vuelve. ¿Quieres ver que Dios te abre puertas? Vuelve. ¿A dónde? A la oración, al ayuno, a la vigilia. Pero ¿cómo lo hago? Deja lo que estás haciendo para el mundo y apasionate para Dios. Alaba. Es necesario volver a los viejos tiempos, al tiempo donde en el tiempo de antes no se obligaba a nadie a que ayune. En el tiempo de antes no se obligaba a nadie a que vigile. En el tiempo de antes no se obligaba a nadie a que ore. Hoy en día hay un chorro de sinvergüenza en la casa de Jehová que tienen que ser obligados para orar. Que si el pastor no le dice que ora, no van a orar. Que si el pastor no le dice que vigila, no van a vigilar. Entonces, ¿dónde está el amor a la iglesia? ¿Dónde está el primer amor hacia Dios? Hacia el Padre. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Dónde está esa primera obra? Decimos que somos siervos de Dios. Decimos que Dios nos usa. Pero muéstramelo con tus obras. Muéstramelo con los hechos y no con tu palabra. Hay un dicho por ahí que dice: las acciones hablan más que tu palabra. Los hechos hablan más que tu palabra. De nada me sirve a mí que tú me digas a mí que estás orando cuando realmente los frutos te demuestran lo contrario. Alaba. La Biblia dice que el árbol que está malo frutos es cortado y echado en el fuego. La Biblia me dice a mí que el que está malo frutos no sirve para nada. Una manzana, si lo deja afuera por un cierto tiempo, se pudre. Mientras más come la manzana por fuera, se ve lindo la manzana. Se ve hermosa, se ve bella. Pero mientras la va comiendo y comiendo y comiendo, se va poco a poco que se le ve la parte podrida. Alaba. Que ya cuando llegas a esa parte podrida, no la puedes comer más. ¿Por qué? Porque si la comas, te da asco. Así está Dios con su pueblo en estos tiempos.
Así está Dios con su pueblo en estos tiempos. Por eso es que es necesario volver. Es necesario regresar a los caminos de Jehová. Es necesario, tú que estás apartado. No estamos aquí tirando a nadie. Estamos hablando Biblia. Tú que estás apartado, Dios te ama y Él te quiere salvar. Pero la salvación es individual. Cada cual corre por su salvación. Cada cual corre por sí mismo. Hoy en día es triste ver que hay gente que tienen que ser obligada para ir a la casa de Jehová. Hoy en día es triste y es lamentable ver que hay personas que no les interesa servirle a Dios, que no les interesa, aleluya, hablar la palabra como es, que no les interesa nada, no les interesa orar, no les interesa vigilar, no les interesa ayunar. Entonces te quejas al pastor porque se te levanta el enemigo en contra. Entonces el problema aquí no es el pastor, el problema aquí no es la iglesia, el problema aquí eres tú porque te descuidaste. El problema aquí eres tú, porque hubo un descuido en tu vida que dejaste de orar. Hubo una razón por la cual dejaste de orar. Desviaste tu mirada a otra cosa que te desenfocan de orar, de vigilar, de ayunar. Entonces, ¿qué te cuesta orar? ¿Qué te cuesta vigilar? ¿Qué te cuesta, aleluya, ayunar? ¿Qué te cuesta hablar con el Padre? ¿Qué te cuesta? Muchas veces nos cuesta soltar la carne. Entiendo que todos los días hay guerra. Entendemos que todos los días hay batalla. Entendemos que todos los días hay proceso. Hay desierto, proceso. Todo nuestra vida que pasan a diario. Pero no usamos eso como una excusa para no buscar de Dios. Porque si Cristo viene hoy en día, es más, si Él viene ahora que estamos en el, parece que ya estamos en el invierno otra vez, porque empezó a nevar por acá. Si Cristo viene ahora, aunque está nevando, nos lleva, ¿te vas con Él? ¿Te vas con Él? La Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es que hay mucha gente que dice, oh, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice esto y esto y esto y esto. Pero que Dios te diga, apartaos de mí, que no te conozco, qué triste. Qué triste sería. Qué triste sería que Cristo viene y te quedas. Que Cristo viene y no te vas para el cielo, sino que te quedas aquí en la tierra. Qué triste sería eso, iglesia. Es tiempo de reflexionarnos por la palabra. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos. ¿Qué me está pasando? Que se me hace difícil volver. Entiendo, entendemos. Pero no usamos eso como una excusa. Porque ¿qué pasó? En un momento dado, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Por su fruto yo los voy a conocer. O sea, que hubo un descuido espiritual en esta iglesia. Porque dejaron de orar. Porque dejaron de vigilar. Porque dejaron de ayunar. Entonces, al Jesús decir, por su fruto yo los voy a conocer, llegó un momento en la vida de Jesús, Dios te bendiga, Yoshua, llegó un momento en la vida de Jesús, se cansó, ya no pudo más con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Jesús dijo, por su fruto yo lo voy a conocer? Porque estaba cansado de la apariencia. Estaba cansado del pueblo decir, ah, Señor, yo estoy orando, estoy vigilando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra. Pero ¿y qué pasa? Que solamente la leemos como el papagayo. Que le pasamos así la página. Así.
y la cejamos y ya. Pero una cosa es leerla y vivirla, y otra cosa es escudriñar las escrituras. Poderoso Jehová. Es necesario que volvamos a los últimos tiempos. Es necesario que volvamos a los viejos tiempos. Y no a los viejos tiempos de que tú desentierras a tu viejo hombre. Porque hay gente que le sirvan a Dios y aún así están desentejando su viejo hombre, sacando el viejo hombre. Volvamos a los viejos tiempos. Quiero decirte, volvamos a la oración. Volvamos a lo que antes se hacía. Porque antes, como dijo ahorita, antes no se obligaba a nadie a que ore. Antes Dios se manifestaba de una manera terrible. Dios hizo cosas grandes en muchos lugares. Y ahora decimos, Dios cambió esto, Dios cambió aquello. Cuidado con lo que dice, porque el hombre cambia, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de antes, de hoy, mañana y siempre. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero al Dios que yo le sirvo nunca cambia. El Dios que yo le sirvo nunca cambia, ni jamás cambiará la verdad. Pero lo que pasa es que hoy en día hay pastores que están torcidos, aún estando en la misma iglesia. Dios te llama, pero no pones la iglesia en orden. Dios te llama, pero no pones a tu iglesia en orden como debe de ser. Dios te llama, Dios te respalda, pero ¿de qué vale que Dios te respalda? ¿De qué vale que Dios te llama? ¿De qué vale que Dios esté ahí presente en tu vida, en tu iglesia, si no hay humillación de verdad? Por eso fue que Jesús dijo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces, mira lo importante que es la humillación. Mira lo importante que es la oración. Si nos humillamos de verdad ante los ojos de Dios, Él baja del cielo y te cubra. Mira, yo te voy a decir una experiencia que tuvimos allá en la iglesia, en Filadelfia. Casi al final del culto, no se quería acabar. Al final del culto, el altar estaba lleno de pastores. Lleno de pastores. Había más de casi como 30 y pico de pastores ahí. El altar estaba lleno. Se arrodillaron todos los pastores. Pero ¿qué pasó? La iglesia, la grey, el pueblo, entendía el mensaje. El mensajero, el predicador, no mandaba a la iglesia a que se arrodille. La iglesia sola se arrodillaba. Porque entendió que eso era un símbolo de humillación ante Dios. ¿Y qué pasa? Que hoy en día Dios nos llama a humillarnos. No queremos hacerlo. Dios nos llama a santificarnos. Nos ensuciamos. Dios nos llama a purificarnos. Nos ensuciamos. Entonces, eso fue lo más lindo que yo pude experimentar el viernes. Ver cómo los pastores estaban ahí en un solo pensar, en un solo espíritu, en una sola carne, ahí, arrodillado. Y cayó una presencia tan terrible que cuando se arrodillaban los pastores, Dios se movió de una manera muy, muy especial. Esos tiempos tienen que volver. Esos tiempos tienen que regresar.
Esos tiempos donde los pastores no tienen que obligarte a que te arrodilles. Esos tiempos donde los pastores no tienen que obligarte a que ores. No tienen que obligarte a que llegues temprano a la iglesia para orar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que hoy en día hay falta de búsqueda. Hoy en día hay falta de sometimiento a la palabra de Dios. Hoy en día hay falta de búsqueda. Hay falta de búsqueda. Este pueblo de la iglesia de Éfeso vivía una vida de apariencia. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Porque cuando Dios los vio, estaban orando. Pero cuando Dios salió de la iglesia, hacían lo que le daba la gana. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Hacer, predicar. ¿De qué te vale? Cantar. ¿De qué te vale? Predicar. ¿De qué te vale pastorear? ¿De qué te vale exhortar? ¿De qué te vale ser evangelista, ser pastor, ser obispo, ser lo que sea, reverendo, lo que sea? ¿De qué nos vale tener título y nuestra alma se pierda? La misma palabra lo dice. La misma palabra lo dice. ¿Qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo y al fin su alma se pierda? La condición de esta iglesia de Éfeso dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído. Dios le dio una oportunidad a que reflexionara, a que pensara: mira, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto mal, y tengo que volver a esto y a esto y a esto y a esto. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Pero hay personas hoy en día que pueden ser rajatabla, con el pelo largo, con el traje largo, con el traje más largo debajo de los pies, pero no hay intimidad, no hay sometimiento a la palabra de Dios, no hay sometimiento, no hay, aleluya, ese amor por la palabra, ese amor por la oración. Tiene que volver a la iglesia. Ese amor al ayuno tiene que volver. Ese amor, aleluya, a las vigilias tiene que volver. Por eso es que es necesario que una iglesia unida tiene que estar unido en un solo espíritu, en un solo pensar y en un solo sentir. Porque una iglesia dividida no vale. Una iglesia muerta no vale. Una iglesia torcida no vale. Una iglesia en desorden no vale. Una iglesia que no vive conforme a la palabra no vale. No vale. ¿Por qué? Porque una iglesia que no vive conforme a la palabra es una iglesia que no quiere volver a los viejos tiempos. Volvamos a los viejos tiempos, iglesia. A esos viejos tiempos donde la iglesia se le apasionaba a orar. Mira, yo me imagino esos cultos del ayer, donde le dábamos la libertad a Dios a que se mueva. Pero hoy en día hay una clase ética terrible. Hoy en día hay un clase horario terrible. Que a las 7 comenzamos el culto y a las 9 nos queremos ir. Hay un coro que dice:
No seamos cristianos 8 por 10. Que queremos, que entramos a las 8 y queremos irnos a las 10. No seas un cristiano a tu manera, con un pie adentro y otro afuera. Esto no es así. Esto no es así. Y si volvamos al libro de Mateo, Gloria a Jesús, de Mateo, Dios bendiga a los que van entrando por ahí. Mateo, gloria al Señor, capítulo 23. Estamos hablando de volver a los viejos tiempos. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, 27. Ay de vosotros, amen, God bless you. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis a los hombres, justo a los hombres, perdón, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos, los mismos escribas y los fariseos, Jesús los acusaba. ¿Por qué? Porque vivían una vida de apariencia. De nada sirve estar limpio por fuera si por dentro no tenemos nada. No me salgo del tema, porque si volvamos a los últimos tiempos, si volvamos a los viejos tiempos, perdón, en los viejos tiempos se oraba como tenía que orar. En los viejos tiempos se ayunaba como tenía que ayunar. En los viejos tiempos se oraba como se tenía que orar. En los viejos tiempos se leía la palabra y se predicaba como se tenía que predicar. Hubo una ocasión que mi amado pastor, mi pastor, lo invitaron para un culto a predicar. Y el pastor de allá le dijo, el pastor, no predica duro, predica un mensaje suavecito por ahí porque viene visita y no queremos que se nos vaya. Y el pastor le dijo, ¿y por qué me invitaste entonces? O sea, queremos usar la palabra a nuestra conveniencia, pero no como Dios quiere. Queremos volver al primer amor, a las primeras obras, como nosotros queremos, pero no como Dios quiere. Entonces, si volvamos al primer amor correctamente, como se debe ser, Dios obra y Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Pero de nada sirve predicar. De nada sirve orar, ayunar, vigilar, predicar la palabra, si no hay fruto digno de arrepentimiento. La Biblia dice que Dios viene a buscar pecadores al verdadero arrepentimiento. Volvamos a los viejos tiempos, iglesia. Esos viejos tiempos donde se le apasionaba orar. Donde a la gente, aleluya, cuando se oraba en ese altar. Mira, yo he visto unos cultos que dábamos hace como el año pasado, 2 años atrás. Dimos unos cultos en nuestra iglesia. Unos cultos de estudio. Mira, que eso fue que ni teníamos que dar el estudio, porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Eso es los tiempos que hace falta hoy en día. Que le demos la libertad a Dios a que se mueva y que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero hoy en día cantamos, brincamos, racamachanda y hablamos lengua, brincamos, corremos.
rompemos la silla, rompemos los platillos de la batería, rompemos la tecla de los pianos, pero no hay una vivencia. No hay vivencia. No hay ese verdadero arrepentimiento, iglesia. Entonces, Dios le amonestaba a este pueblo, a los pastores de cada iglesia, a que volvamos al primer amor, a que volvamos a las primeras obras. ¿Y qué dice aquí? Voy a brincar al capítulo 3 de Apocalipsis, para los que me están siguiendo con la Biblia. Amén. Versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto tiempo llevas sin orar? ¿Cuánto tiempo llevas sin vigilar? Que cuando te levantes en la madrugada tú le dices a Dios: ay Dios, no puedo dormir. Es porque Dios quiere que tú ores. Mira, a veces me ha pasado a mí, iglesia. Me ha pasado a mí. Que yo estoy así. Somos humanos. Somos humanos. Yo estoy así. Habían veces que yo estoy así. Y Dios me levanta a la misma 2, 3 de la mañana. Y rápido voy al teléfono. Y no es que es malo el teléfono. Pero hay veces que cuando Dios nos levanta a esa hora es porque Él quiere que oremos. Aleluya. Si Dios te levanta temprano en la mañana, en la madrugada, es porque Él quiere que tú ores. Dios no me levanta a cierta hora por casualidad. Si es por algo. Es por algo. Y los que están en el mismo espíritu que yo, en el mismo espíritu, en el mismo canal, en la misma visión, así. Amén. Usted bendiga, mi hermano. Solamente los que están en la misma visión pueden saber la diferencia entre bien y mal. Ya casi vamos terminando. El problema de la iglesia de Éfeso era que, o sea, oraban, vigilaban, ayunaban, pero el problema más grande que era, que ponían a Dios por último lugar. Por eso fue que Jesús le dijo: dejaste tu primer amor. O sea, que Dios te diga a ti: me dejaste a mí por otra cosa. Me dejaste a mí por complacer a la carne, por complacer al mundo. Me dejaste a mí. Imagínate a Dios diciéndote eso. Me dejaste aquí solo para janguear afuera. Me dejaste aquí tu primer amor. Me dejaste aquí para hacer otra cosa. Esto no es así. Pero eso fue que Jesús dijo: ninguno no podemos servir a dos señores. O amamos a uno o aborreceremos al otro. Hoy en día queremos servirle a Dios y al diablo a la vez. Esto no es así. Porque la Biblia dice que el que no es de Dios es del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. No lo dice Michael Tapper, lo dice la palabra. Y no me preguntes dónde está, búscalo tú. Si tú que lees Biblia, búscalo tú.
Porque es necesario que la iglesia vuelva. Es necesario que la iglesia reflexione por la palabra. Es necesario que la iglesia vuelva a los viejos tiempos. Iglesia, vuelve a la oración, vuelve a los ayunos, a las vigilias, a la palabra. Mira, lo más importante entre todo esto es la palabra. Porque es la que te tiene viva. La que te da, aleluya, ese alimento espiritual que tú necesitas. La que te da ese refrigerio que necesitamos. Entonces preferimos, aleluya, refrescarnos con otras cosas, pero no con la palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le estás dando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? Entiendo que hay gente que trabaja, hay gente que estudia, hay jóvenes que van a la escuela todavía. Mira, cuando yo estaba en la escuela, mami siempre me enseñaba, mi mamá siempre me enseñaba lo que era orar antes de salir. Aunque era 5, 10, 15 minutos, ora antes de salir. Donde quiera que vaya, para la iglesia, para la tienda, para la escuela, para el trabajo, donde quiera que vaya, es necesario orar. No importa cuántas veces tú oras al día, es necesario orar antes de salir. Porque la oración te cubre, la oración, aleluya, te fortalezca. No entiendo por qué hay gente que no les gusta orar. No entiendo cómo hay gente que no les gusta vigilar, que no les gusta, no les apasiona buscar de Dios. Entonces, queremos que Dios venga a buscarnos. Y solamente porque creemos que porque le servimos a Dios, vamos para el cielo. No. Porque aún así, Dios la molestaba a este pueblo. Y le hacía recordar todo lo bueno que hacían. Pero aún así, hay muchos hoy en día que Dios les recuerda lo bueno que hacen y se perdieron. Se perdieron. Porque hay mucha gente hoy en día que se dejan llevar por él. Oh, en tu nombre hice esto. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre liberté a los cautivos. En tu nombre sanaba a los enfermos. En tu nombre hice esto y lo otro y lo otro. Y qué triste sería, como dije anteriormente, que Dios venga de su reino y te diga a ti, apartado de mí, que no te conozco, hacedores de maldad. O sea, queremos ser reconocidos por lo bueno que hacemos, pero no queremos ser corregidos por el mal que hacemos. Preferimos estar en la misma condición que cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, ¿quieres ver progreso en tu vida? Vuelve a los viejos tiempos. ¿Quieres ver cosas grandes sucediendo en tu vida? Vuelve a los viejos tiempos. ¿Quieres ver, aleluya, que Dios te use? Sea predicando, sea adorando, sea tocando, sea ministrando, sea lo que sea. ¿Quieres que Dios te use? Vuelve a los viejos tiempos. Vuelve a la oración. Vuelve a la vigilia. Vuelve a los ayunos. Porque esa vigilia, esos ayunos, esas oraciones son lo que te van a fortalecer. Son las que te van a luchar, a ayudar a que crezca más en el Señor. La oración te hace crecer en el Espíritu. La oración te fortalezca en el Espíritu. La oración te llena del Espíritu Santo. Pero ¿cómo queremos ser llenos si no hay intimidad? ¿Cómo pretendemos ser llenos del Espíritu Santo cuando no hay intimidad?
Cuando no hay, aleluya, ese encierro de tú a tú con Dios. ¿De qué vale, iglesia? ¿De qué vale? Volvamos a los últimos tiempos. Cristo viene ya. Ya terminé. Terminé ya. Cristo viene. Y viene ya. Ah, pero Michael, ya hacen años que están diciendo eso, de que Cristo viene y eso. Y si Él venía ahora, ¿estás preparado para su venida? Si Él viene ahora mismo, ¿qué le vas a decir? Ah, si no, espérame, que estoy lavando ropa, que estoy limpiando el cuarto, que estoy, aleluya, comiendo pocón, comiendo conflake, comiendo esto y esto y esto. Ay, Señor, espérame, que estoy haciendo esto y esto y esto. No. ¿Qué Dios te va a decir? ¿Me estabas esperando para que baje? Ahora que estoy aquí, ¿quieres que yo espere por ti? No. Dios no espera por nadie, sino que Él lleva con Él los que son salvos de verdad. Él lleva con Él para el cielo. Para el cielo va la gente que se dejan llevar por la palabra. Dios viene a buscar una iglesia recta, una iglesia intachable, una iglesia corregida por la palabra, una iglesia, aleluya, que se deja llevar por la palabra, una iglesia, aleluya, poderoso Dios, que le apasiona la palabra, una iglesia fiel, una iglesia verdadera, una iglesia, aleluya, que dobla su rodilla ante Dios y no ante los baales, una iglesia recta, una iglesia pura, una iglesia que no dobla su rodilla ante los baales, una iglesia que no se dobla ante la maldad, que no se dobla ante la idolatría, que no se dobla ante el adulterio, que no se dobla ante estas cosas del mundo, sino que se dobla verdaderamente ante Jehová de los ejércitos. Volvamos a los últimos tiempos.